Muy bien, vamos a hacer entonces esta que sería la clase final, ¿no? Vamos a ponerles. Vamos a hablar sobre análisis de función. Pues haciendo un resumen de lo que se ha visto durante el ciclo, ¿no? Uno de los primeros aspectos que se estudió fue el análisis de funciones, comenzando por el dominio y codominio de funciones, con las restricciones y esto, ¿no? Un segundo aspecto que se mencionó fueron los límites de las funciones. Análisis mediante límites, lo que nos llevó a plantear el concepto de derivada al final. Una vez que aprendimos a derivar, ¿no es cierto? A ver, no, antes habíamos planteado también de que se podía encontrar, ¿no es cierto?, los costes de las funciones, igualando a cero la función. Después, ya con los límites específicos, con delta x tendiendo a cero, lo que aprendimos fue a derivar, ¿no? Y a partir de allí la primera derivada igualada a cero, ¿no? A lo que denominamos el criterio de la primera derivada. Luego las derivadas de orden superior, ¿no? Lo que nos llevaba a la segunda derivada y a plantear el criterio de la segunda derivada. Esto es lo que hemos aprendido durante este ciclo para hacer análisis de función. ¿Qué es exactamente cada una de ellas? Voy a comenzar más bien por el último, ¿no? El criterio de la segunda derivada se establece cuando tomamos la segunda derivada de la función e igualamos a cero. Esto, ¿no?, nos permite calcular los puntos de inflexión de la función. Es decir, los puntos donde la función cambia de concavidad. Este cambio de concavidad se da, ¿no es cierto? Porque si es que los valores de x hacen que esta segunda derivada no sea igual a cero, las dos opciones restantes serían que sea menor que cero o que sea mayor que cero. Si es que con valores distintos de este, ¿no?, que hacen que esto sea cero, la segunda derivada se hace mayor que cero, concluimos nosotros que la concavidad, ¿cierto?, es hacia arriba o que tiene concavidad positiva. Y la segunda posibilidad es que la segunda derivada, ¿cierto?, con valores distintos de la x en donde se hace cero, ¿cierto?, también es de que la segunda derivada sea menor que cero. Eso me da una concavidad negativa hacia abajo, ¿no? Lo cual nos hace ver que la segunda derivada puede ser, ¿no?, útil para poder determinar el punto en donde las concavidades de la función cambian de positiva, perdón, de positiva a negativa o de negativa a positiva. En el punto específico en donde no es ni positiva ni negativa, a ese punto lo denominamos punto de inflexión. El criterio de la primera derivada, en cambio, ¿no?, se da cuando se toma la primera derivada y se iguala a cero. Eso de allí nos permite establecer, ¿no?, lo que se denominan los extremos. Estos extremos los podemos luego identificar como máximos o como mínimos.
Si es que resultan máximos, no podemos determinar a sí mismo si es que es absoluto o si son absolutos o relativos, y si son mínimos de la misma forma. Aquí podemos establecer además, ¿cierto?, que para valores distintos de la x que hagan 0, puedo obtener para otros valores de la x, ¿no?, la primera derivada a sí mismo mayor que 0. Si la primera derivada es mayor que 0, quiere decir que la función está creciendo, ¿no?, o que es creciente. Si es que la primera derivada, al ser sustituida por un valor de x, ¿no?, distinto de este que le hace 0, me resulta menor que 0, ¿no?, es porque esta función de aquí se encuentra decreciendo o es decreciente. Cuando una función pasa de ser creciente a ser decreciente, ocurre un extremo. En este caso específico, de creciente a decreciente, lo que se obtiene es un máximo. Y si es al contrario, si la función está decreciendo y después de eso pasa a ser creciente, es porque pasó por un punto extremo en el que esa x le hizo 0. Por lo tanto, al pasar de decreciente a creciente, quiere decir que pasó por un extremo denominado mínimo. Los cortes, ¿no?, ocurren cuando se toma la derivada 0, con la función original, que es lo mismo, y se iguala a 0. Esto ya lo sabíamos, lo tenemos claro. Sin embargo, fíjense que también se puede hacer un símil con lo que tengo aquí, ¿no es cierto? Si es que tengo esto de aquí, estos serían los cortes. Y hasta aquí. ¿Qué pasaría si es que la función se toma en puntos diferentes de donde se hace 0 y resulta que me da un valor positivo? ¿De qué me serviría esta información? Esta información quiere decir que el valor de y es positivo. Y eso puede ocurrir solamente en el primero o en el segundo cuadrante. Es decir, puedo ubicarle donde se encuentra el par ordenado con esta información. En el primero o segundo cuadrante, ¿no? Y si es que la función resulta con valores menores que 0, es porque esa función se encuentra ubicada en el tercero o en el cuarto cuadrante, porque se obtienen valores negativos para la y. Los límites de funciones me daban 3 posibilidades, ¿no? Cuando los límites eran importantes, cuando me servían para determinar asíntotas. Por ejemplo, el límite, cuando x tiende a un número de una función, me va a dar un valor determinado. Sin embargo, si es que este límite no me daba ese valor, sino que se hacía infinito o menos infinito, esto ya era una conclusión importante, ¿no? Y a esto de aquí le denominábamos asíntota vertical. Era un límite de interés, ¿no? Otro límite de interés era aquel que, yendo a el más o el menos infinito en la función, no terminaba siendo infinito o un valor, ¿no?, que no se puede determinar, sino que más bien se lo determinaba. Supongamos que se obtenía un valor b. Esta situación, ¿no?, me llevaba a intuir de que esto se trataba de una asíntota horizontal. Sin embargo, estas dos no eran las únicas, porque tomando, por ejemplo,
¿no? La función f de x como un cociente entre dos funciones, h de x y g de x, por ejemplo, en la que h de x era mayor en grado, ¿no?, a la g de x, es decir, h de x era mayor que la g de x, al hacer la división, ¿no?, si es que al hacer la división se obtenía una función lineal, es decir, si el grado de esta función era una unidad mayor que esta función de aquí, lo que se obtenía era lo que denominamos asíntotas oblicuas. Esto era lo más común, pero esto también era posible. Y una vez que se aprende, pues era fácil dividirlo y evaluar la función para encontrar ese límite. El dominio y codominio se encontraba, ¿no?, con las restricciones. No eran muchas, ¿no es cierto? Las restricciones eran división para cero. La división para cero, ¿no?, hacía que al excluir esos valores pueda tener una idea del dominio de la función. También cuando obtenía las raíces pares, o cuando más bien no podía obtener las raíces pares de números negativos. Ahí también se presentaba una restricción en la que había que excluir esos valores y cuando tenía módulos, por ejemplo. Entonces, el objetivo de esta clase sería de que todo esto que hemos visto a lo largo del ciclo se pueda aplicar en ejemplos prácticos. De alguna forma hemos estado haciendo eso todo el ciclo. Pero hoy día vamos a hacer un ejemplo que aglutine todo. Porque, como ustedes vieron, ¿no?, esto de aquí se aplicaba a funciones que eran de diversos tipos. Unos de los más útiles de que le hemos sacado provecho durante el ciclo han sido las funciones que representan modelos matemáticos. Porque podemos relacionar las funciones con algo que es de vivencia práctica, ¿no?, que lo que podemos ser testigos o podemos hacer práctica. O nos ha ocurrido o es de nuestra vida cotidiana. Ahora, las funciones, ¿no?, aunque fueran modelos matemáticos, también les clasificábamos en algebraicas, puramente algebraicas, puramente trigonométricas o puramente trascendentes, ¿no? Todas estas funciones podemos aplicar estos conceptos y las podemos analizar. Ahora, eso no quita de que una trascendente pueda ser un modelo matemático. Eso no quita de que una trigonométrica pueda mezclarse con una trascendente. No, eso no quita que una mezcla de estas tres pueda representar un modelo matemático. Vamos a ver hoy algo similar a eso. A ver. ¿Cuál era la técnica que estuvimos aprendiendo para poder plantear problemas de optimización? Supongamos que tengo un caso práctico, ¿no? Voy a decir, a ver, tengo una caja cilíndrica. Esta caja cilíndrica puede tener mucha información y la puedo analizar de diferentes formas dependiendo qué es lo que yo quiero optimizar. Lo que sí no va a dejar de tener es un radio y una altura por el hecho de ser básicamente, a ver, voy a ponerle H minúscula, por el hecho de ser un objeto
¿no? Físico. Yo podría decir, a ver, este objeto va a tener un volumen, no necesariamente, y va a tener también un área de superficie. El área de superficie sería el área, ¿no?, que forra a este cilindro. Y este cilindro está forrado por una tapa, vamos a denominarle esa tapa el área 1, ¿no?, por una pared, ¿no?, que sería el área 2, y por una base que sería el área 3. ¿A qué sería igual cada uno de estos elementos? El volumen más fácil, ¿no? El volumen de este cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. El área de esta superficie va a ser igual al área 1 más el área 2 y más el área 3. Pero como vemos, el área 1 es igual que el área 3. Es decir, el área de la superficie sería 2 veces el área 1 más el área 2. El área 1, ¿cierto?, sería el área de esta tapa, que no es más que un círculo. Y el área del círculo sería pi por el radio al cuadrado. Pero el área de la base es idéntica. Entonces sería 2 veces el área 1, que sería 2 pi por el radio al cuadrado. Más el área 2. El área 2 sería el área que cubre el cilindro. Y el área que cubre el cilindro, si le desdoblamos, no es más que una cinta rectangular, cuya base es igual al perímetro y cuya altura es h. Y el perímetro de esta cinta circular sería, como cilindro, 2 pi r, multiplicado por la altura del cilindro, que sería h. Esta de aquí sería el área de la superficie con tapa. Mientras que esta de acá, en la que solo pongo, por ejemplo, esta área de aquí, más esta área de la pared, sin considerar esta área, sería un recipiente sin tapa. Es decir, si yo le quito este 2 de aquí, me queda un recipiente sin tapa, que sería igual a pi r al cuadrado, más 2 pi r h. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que esta es sin tapa, por ejemplo, ¿no? Todos esos razonamientos puedo ir estableciendo. Y de aquí podría, por ejemplo, sacar algunas consideraciones. Por ejemplo, una situación, ¿no?, inicial, le voy a denominar caso 1, podría darse con el siguiente razonamiento. Supongamos que para hacer esta tapa, para hacer esta caja cilíndrica, ¿no?, como típico ejemplo, ¿no?, una lata de atún. Para poder hacer esta caja cilíndrica, ustedes tienen una cantidad determinada de material. Es decir, el material disponible para hacer esto es fijo. No les dan ni más ni menos. El caso 1, ¿no es cierto?, podría ser fijar en una cantidad el material. Entonces, cantidad determinada de material. Eso quiere decir que el A sub S, sea con tapa o sea sin tapa, va a estar establecido y es un valor determinado. Es decir, el área del material es, qué sé yo, 20 centímetros cuadrados de material o 50 centímetros cuadrados de material. Esa es una posibilidad. Me restringen y me determinan la cantidad de material.
Otra posibilidad es que me dejan en libertad la cantidad de material, pero me determinan el volumen. Es decir, déme haciendo este problema sin que el volumen se vea alterado. Es decir, me determinan el volumen que debe tener la caja. Cantidad determinada de volumen. Y aparentemente esas dos son las dos opciones que hay y ya podría decir, bueno, cuál de los dos es y me pongo a hacer, ¿no? Pero resulta que esto también puede relacionarse con, como son problemas de optimización, ¿no? En este caso optimizaría o tendría que optimizar el volumen, porque ya el material no le puedo cambiar. En este caso tenía que optimizar el material, porque ya el volumen no puedo cambiar. Pero el caso 3 es cuando tengo que optimizar costo, ¿no? Eso quiere decir que o bien este, o bien este, o bien ambos me determinan, ¿no? Y lo que me piden que optimice es el costo. Es decir, o bien me dan material y o volumen. Pero para poder hacer que optimice costos, me tienen que dar con el costo. Me dan el costo, ¿no? Yo optimizo valores y en base de lo que cueste, yo digo cuál sería lo menor posible. Porque por lo general, cuando se trata de costos, lo que quiero es gastar lo menos posible, ¿no? Pero eso no quiere decir que siempre optimizar quiere decir gastar menos, ¿no? A veces gastando un poco más se pueden optimizar otras cosas. Pero por lo general es abaratar los costos, ¿no? Ya vieron, ¿no? Por ejemplo, hicimos un problema en el que teníamos que maximizar un volumen o maximizar un área de cercado. Pero después, si es que ese cercado tenía valores, entonces nos olvidábamos del planteamiento anterior y hacíamos un nuevo planteamiento en función del costo, siendo el costo la función objetiva. Entonces, todo puede variar dependiendo de la situación. Y aquí lo que les estoy dando son muestras de cómo el investigador, el matemático, el docente, ¿no? Plantea situaciones de acuerdo a una necesidad o de acuerdo a una explicación que se quiere hacer. Yo, por ejemplo, quiero hacer esto para generar una explicación respecto de uno de los casos, porque cada uno es distinto, ¿no? Pero si tomo uno, ya podría verse cómo podría ser para explicar otro. Por ejemplo, voy a tomar el caso 2. En el caso 2 me dice que me dan un volumen que es fijo. Eso hace que el volumen se convierta en una constante. Al decir que el volumen es fijo, ¿no? Esta función de aquí, b igual pi r cuadrado h, automáticamente lo que me están diciendo es que ya no se convierte en el objetivo, sino, como el b está ya establecido, esta se convierte en una función auxiliar. Estoy aplicando ya la técnica, ¿no? Porque si es que esto me dan como fijo y me determinan el volumen, seguramente quieren que optimice el material. Entonces, el área de la superficie igual, voy a suponer que tiene tapa, ¿no? Que sería 2pi r cuadrado más 2pi RH sería o pasaría a ser ahora la función objetiva. Entonces, ¿qué dice? Haga una caja de este volumen y gaste la menor cantidad de material posible. Eso incluiría también tal vez seguramente el caso 3, porque si gasto la menor cantidad de material posible, también podría, por ejemplo, optimizar costos. Va a depender de cuánto cueste el material, porque también podría, ¿no es cierto? Podrían decirme que el material de la tapa
el material de la base son distintos del material del foro. Eso llevaría a nuevas situaciones. Pero por lo pronto voy a hacer solo este caso 2. Función auxiliar, función objetiva. Y me pide que optimice el área de la superficie. La función objetivo es aquella que se debe optimizar. En lugar de hacer el ejercicio directamente, voy a tomarle como un problema para poder hacer un estudio de todos estos planteamientos que se han visto durante el ciclo. Y para poder hacer eso, lo primero que necesito es calcular, ¿cierto? Voy a hacer acá la resolución. Veamos, en todo este espacio se puede resolver. Lo primero que tendría que calcular es el dominio. El dominio, según esto, ¿no es cierto?, estaría dado por el valor de R. Pero, así tal como está, resulta que el área de la superficie tiene como variable la R y como variable la altura. Por lo tanto, no podría resolver esto en vista de que tiene dos variables. Cosa que, por ejemplo, sí podía ser cuando se trataba de diferenciación implícita, ¿no? En los resultados anteriores, si tengo dos variables, puedo hacer tanto la diferencial como la diferenciación implícita de esto. Pero claro, tendrán que llenarme luego con datos, ¿no?, lo que hace falta. Pero ahora no me están dando nada, solamente me están diciendo que si esto es fijo, ¿cuánto vale esto? Para sacar ese volumen, lo que me faltaría es saber cuánto vale H para poder sustituir aquí. De aquí veo que H sería igual, ¿no es cierto? Despejando, sería igual al volumen dividido para pi r cuadrado. Y siendo así, entonces, el área de la superficie sería igual, según esto, a 2pi r cuadrado más 2pi r por h. Y h es b sobre pi r cuadrado. Se va este pi con este y se va este r con este. Y queda 2b sobre r. El área de la superficie ya es solamente entonces 2pi r cuadrado. ¿No es cierto? Más 2b sobre. Ya podría entonces sacar el dominio, porque aquí ya claramente existe una restricción. Esta restricción de aquí dice que R, tal que R, no puede tener valores negativos, porque se trata de un modelo matemático y no puedo tener un radio negativo. Pero tampoco puede ser cero, porque no hay división para cero. Por lo tanto, R tiene que ser mayor que cero. Eso me cubre ya el dominio. Solamente puedo aceptar valores positivos, ¿no es cierto?, que no incluyen el cero. El codominio sería el área de la superficie. A ver, codominio, ¿no? El área de la superficie, tal que el área de la superficie tenga valores, ¿no?, que seguramente son positivos, pero todavía no tengo desde dónde. Podría pensar que es desde 0 en adelante. Pero como habíamos visto, el codominio es mejor dejarle para ponerle al final cuando haya concluido el análisis y estar seguro. Porque el codominio, ¿no?, puedo sacar con los valores extremos, pero en este caso, 0 es un extremo. Y el otro extremo sería infinito, pero veamos qué pasa en los límites. Así que eso lo dejo abierto para llenarle más luego. Y lo siguiente sería aplicar el paso 2, en el cual tendría que averiguar qué pasa en los límites, por ejemplo, cuando R tiende a 0. De la función 2pi r cuadrado más 2b sobre r. Si es que r es 0, esto se hace 0.
Si es que eres cero, división para cero se hace infinito. Esto, por lo tanto, es infinito. Y acabo de encontrar una asíntota. ¿No es cierto? Vertical. Hace un momento les di el concepto de asíntota vertical y aquí se repítelo. El siguiente límite que tendría que estudiar sería cuando R, el radio, tiende al infinito. Fíjense que justo estoy llenando los extremos del dominio. En la función 2pi, ¿sí? Este cero no sería por la derecha o la izquierda. Ya, no podría poner 0 por la izquierda porque los valores de 0, Y el cero por la derecha. Es que me confundo porque usted dijo que esos límites para hallar la asíntota no debería reemplazarle el cero en sí, sino sería un límite lateral. claro, lo que pasa es que el límite con R tendiendo a 0 hace que ya el 0 no sea 0. Pero, si es que gusta, podríamos especificar. Ya, profe, gracias. El 0 por la derecha implica que esto sea infinito. 0 por la izquierda sería menos de infinito, pero no puedo por esto. Pero, de acuerdo. Límite con R tendiendo a infinito de 2pi por R cuadrado más 2b sobre R. Cojo el infinito y le sustituyo en R. Esto será infinito. 2b sobre infinito será 0. Infinito más 0 se hará infinito. Esto de aquí no es una asíntota horizontal, porque este no es un número, ¿no es cierto?, al que tienda. Y esto tampoco es un número al que tienda. Por lo tanto, no es ninguna asíntota conocida. Ahora, para que sea una asíntota oblicua, el grado de esta debería ser 1 mayor que esta, y eso tampoco se da. Por lo tanto, tampoco es asíntota oblicua. Simplemente cuando R crece, sin límite, el área de la superficie también crece sin límite. Eso estaríamos concluyendo de esto. Ya tengo los puntos 1 y 2. Acá, ¿no? Dominio y codominio, límites de función. Veamos qué pasa ahora con los costes. Los costes, ¿cuándo van a ocurrir? Cuando la función AS, área de la superficie, es igual a 0. Y el área de la superficie es 2pi r cuadrado más 2b sobre r. Y esto es igual a 0. Entonces, esto tengo que resolver. ¿Cuánto valdrá r? Resolviendo de aquí tendría 2pi r cuadrado igual a menos 2b sobre r. Este r está dividiendo, pasa multiplicando, y este 2pi dividiendo será r al cubo igual a menos 2b sobre 2pi. Se va el 2 con el 2. Y el radio ha sido la raíz cúbica de menos b sobre pi. Como en el dominio se decía que el radio tiene que ser mayor que 0, y yo he obtenido una respuesta negativa para el radio, ¿no es cierto? Querría decir que en el dominio no hay costes. Ahora, el siguiente criterio es de los extremos.
¿Qué dice? Que derive a S, ¿no es cierto? Si A, S, área de la superficie es 2pi r cuadrado más 2b sobre r, yo primero tendría que encontrar área de la superficie prima. A su vez, C prima, que sería la derivada de esto, es decir, 4pi r, ¿no es cierto? Por la derivada de 2b sobre r, que sería menos 2b sobre r cuadrado. Y esto sería igual a 0. Esto me dará el criterio de la primera derivada. Despejando de aquí r, lo que tendría es 4pi r igual a 2b sobre r cuadrado. Entonces, así mismo, este r cuadrado pasa acá y este pasa dividiendo. Sería r al cubo igual a 2b sobre 4pi. La mitad 1, la mitad 2. El resultado de esto sería b sobre 2pi. Pero como lo que yo busco es el radio, voy a ponerle aquí, ¿no? El radio sería igual a la raíz cúbica de b sobre 2pi. Esto de aquí, por lo tanto, será un extremo. No sé si máximo, no sé si mínimo. Ya haré ese análisis posteriormente. Estoy aplicando simplemente ahorita los procedimientos para luego juntar toda la información e ir colocando los criterios. Pero toda esa información voy a recabarle dentro de una gráfica que me permita analizar la función. Y finalmente, ¿no?, obtendré los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión se obtienen con la segunda derivada, la derivada de esto. Derivo esto de aquí. La derivada de esto de aquí sería, la derivada de 4pi r sería 4pi. La derivada de 2b sobre r al cuadrado sería, ¿no es cierto? Como este sube con negativo, sería menos por menos más. 2 por 2 sería 4b, ¿no es cierto? Sobre r a la cuarta, r con r se van y me queda r al cubo. Esto tendría que igualar a 0. Allí estarían los puntos de inflexión, que al resolver me darían 4b sobre r al cubo igual a menos 4pi. Es decir, pasando r al cubo acá y esto dividiendo, se van los 4. Y r al cubo se hace b sobre pi. El pi pasa como negativo. Y r ha sido, sacando raíz cúbica, ha sido menos b sobre pi. Entonces, váyanse fijando, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya me voy dando cuenta que el corte, además, es punto de inflexión. Y hay un extremo. Pero tanto el corte como el punto de inflexión están fuera del dominio. Por lo tanto, lo que queda es el extremo. Listo. Aplicados los 5 pasos. Entonces, ahora lo que corresponde es toda esta información que acabo de recopilar aquí, ¿cómo me sirve para analizar la función? Y no simplemente hallar una respuesta. La idea es de que en lugar de hallar respuestas a un enunciado específico con valores numéricos,
puede hacer planteamientos de funciones para situaciones absolutamente generales como esta. Para eso, entonces, ¿qué tendría que hacer? Voy a dejarle esta hoja así libre para volverle cuando le necesite, cuando necesite la información que queda aquí. Ustedes saben que los análisis se hacen en función de gráficos, ¿no? Pues la información recopilada me debe servir para establecer un gráfico donde yo tenga la posibilidad de plasmar toda la información que saqué en otra hoja. El dominio dice que solamente tendré que ocuparme de valores de R que sean positivos. Es decir, solamente lo de acá, lo de aquí no contaría. Sin embargo, yo le voy a dejar una parte para que vean cómo puedo hacer el análisis de ambas cosas. Es decir, del modelo matemático y de la función en general. Ambos casos, ambas situaciones más. Primero. Segundo. Esta información de aquí es clave. El límite con R tendiendo a 0 por la derecha hace que la función se vaya al infinito. Es decir, parto con una información clave que me dice que si el radio es 0, se dispara el área de la superficie. Porque aquí variará el radio y eso hará que varíe el área de la superficie. De la superficie de la caja. Y eso es cierto porque ya en el modelo, si yo cojo y disminuyo el valor del radio, y le hago que casi sea, ¿no? Un tubo, como un sorbete, por ejemplo. Para poder mantener un volumen, la altura tiene que dispararse. Y si la altura se dispara, ¿no es cierto? El área de la superficie se dispara. Y se hace infinito. Es decir, sí puedo hacer que R se haga 0 siempre y cuando la altura suba para que el área de la superficie gane. La otra información de importancia es este límite, que dice que el límite con R tendiendo a infinito es o termina siendo también infinito para el área de la superficie. Eso quiere decir que si el radio va hacia acá, el área de la superficie irá hacia acá. Es decir, tanto la una como la otra. ¿No es cierto? Crecerán en radio y área. Y lo siguiente que tengo que hacer es unir esto con esto. Pero no puedo irme hacia arriba, porque esta es una asíntota. Y la asíntota dice que esto se va apegando a el eje como, ¿no? A medida que crece. Por lo tanto, a medida que decrece, se irá separando. Como no hay costes, ¿esto? Obtuvimos que el coste se da en un valor negativo. Entonces, en valor positivo no hay costes. Esta no podrá bajar hasta más de cierto punto. Y de allí empezar a subir, porque no puede costar a R. Al observar esto, ¿no es cierto? Vemos que aquí existe un punto en donde la recta tangente hace que su inclinación, o la recta tangente, tenga una inclinación de 0. Y eso ocurre con la f' de x igualada a 0.
Es decir, aquí hay un valor que evidentemente corresponde a un valor que sería mínimo para un valor de R, y ese valor de R ya se obtuvo. Ese valor de R es un extremo. La primera derivada igualada a 0, al resolver me dio raíz cúbica de b sobre 2pi. Es decir, aquí está la raíz cúbica de b sobre 2pi. Y esta altura de aquí será el a sub s. El a sub s, ¿no es cierto? Que sería la altura de aquí a acá. Por lo tanto, ya tengo el codominio. Porque el codominio partiría desde aquí hacia arriba. Entonces, todo lo de acá tendría que descartarle como codominio y a partir de aquí hacia arriba. Y a partir de aquí, ¿cuánto vale este punto? ¿O cuánto vale esta altura? Esta altura de aquí, ¿no es cierto? Sería el a sub s. Sería la sustitución de este valor de R en la función a sub s. Es decir, a sub s sustituido en R por la raíz cúbica de b sobre 2. En forma más práctica podría decir que el a sub s, ¿no es cierto? Es tal que el a sub s de raíz cúbica de b sobre 2pi, ¿no es cierto? O parte del a sub s de la raíz cúbica de 3b sobre 2pi hasta el infinito. Recién ahorita establezco el codominio. Es decir, el codominio es desde aquí para arriba. Todo lo de arriba. Y lo de acá se descarta. Ya no va a haber gráfica acá, nunca. Otra conclusión importante que puedo sacar es la siguiente. La segunda derivada igualada a 0, ¿no? Me va a dar una pista para la concavidad y los puntos de inflexión, es decir, la A segunda de S, que le vimos que era 4pi más de 4b sobre el cubo. Ya puede ser utilizada como criterio de la segunda derivada para establecer el punto de inflexión o las concavidades que existen aquí. Con otra ventaja, ¿no? De que el valor de R simplemente me sirve para obtener no un valor exacto de esto, sino simplemente saber si esto se va a ser positivo o negativo. Si es que es positivo, la concavidad es hacia arriba, si es que es negativo, la concavidad es hacia abajo. El R que yo tengo que sustituir aquí es un valor positivo. Y el volumen también. 4pi es positivo. Si dividen un número positivo para otro positivo, lo que tienen es un número positivo. Y un número positivo sumado a un número positivo hace que el resultado de esto de aquí sea positivo. Y positivo quiere decir concavidad hacia arriba. Acabo de demostrar que la concavidad de esta curva es hacia arriba y positivo. Para los números positivos de R. A ver, ahora. Este análisis de aquí ya me da la forma de la curva donde me interesa, que es el modelo matemático. Sin embargo, la información que está acá no la quiero despreciar por ser una exposición, ¿no? Estoy haciendo una explicación de qué pasa con el modelo matemático, pero también quisiera saber qué pasa con la función, con todo. Eso es facilito de darse cuenta, porque ya estamos en 0 por la derecha. ¿Qué pasará en 0 por la izquierda? ¿Se irá acá o dónde estará? Esa información ya la tienen aquí.
Fíjense, 0 por la derecha es infinito. 0 por la izquierda sería aquí un valor de 0. Y 0 por la izquierda sería 2b dividido por un 0 negativo. Y un 0 negativo en el denominador hace que esto sea menos infinito. Es decir, la asíntota de 0 sirve para los valores positivos y también para los negativos. Hay una asíntota en menos infinito. Es decir, el eje es la asíntota vertical en ambos lados. Además hay otra información, hay un coste. Hay un coste en raíz cúbica de menos b sobre pi. Y raíz cúbica de menos b sobre pi va a hacerse un número negativo. Ese número negativo va a estar aquí. Y si esto tiene que subir para encontrarse con este, no lo puede ser así. Porque por asíntota sabemos que se va despegando poco a poco de acá hasta llegar aquí. Y tiene que pasar al otro lado. La pregunta es, ¿esto pasa al otro lado así o cambia su concavidad y se vuelve así? Busquemos los puntos de inflexión. En los puntos de inflexión habíamos visto que al hacer el cálculo tenemos un valor para un punto de inflexión que coincide con el coste. Por lo tanto, el coste, además de coste, es punto de inflexión. Es decir, cambia la concavidad. Esa información me sirve acá para irme con una concavidad y cambiar de concavidad a partir de este punto. Esta información puedo corroborarla con el criterio de la segunda derivada. Fíjense aquí. Supongamos que el valor de R es pequeño y negativo. Si el valor de R es pequeño y negativo, ese valor pequeño, al elevar al cubo se hace aún más pequeño y sigue siendo negativo. Si dividen esto por un valor muy pequeño y negativo, este valor se hace grande y sigue siendo negativo. Por lo tanto, le absorbe al 4pi, que no es mucho. Y el resultado de esto de aquí, en este tramo de valores de R pequeños, hace que esto sea, o me dé un signo negativo con cavidad hacia abajo. Esto me verifica que la concavidad hasta el coste es negativo. La concavidad aquí ya sabemos que es 0, es decir, no hay concavidad. Y si R empieza a crecer en valores negativos, es decir, valores negativos cada vez más grandes, ¿no? Si es que R es un valor negativo grande, al elevarle el cubo se hace un valor más grande. Y al dividir 4b para un valor grande negativo, eso de aquí se hace 0. Así sea por la izquierda. Y 4pi más un 0 es 4pi. Es decir, esto de aquí se hace positivo hacia arriba. Eso me confirma que la concavidad de aquí, en valores que empiezan a crecer en negativo, son o es positivo. Y allí estaría, ¿no es cierto?, analizando el modelo matemático y también la función, para tener una comprensión más cabal de todo lo que ocurre antes y después. De aquí para acá es una caja cilíndrica. Antes de eso es una función matemática. ¿Qué otra información tengo aquí? El radio, ¿no?, me ha dado finalmente un valor mínimo que me permite optimizar la cantidad de material. Es decir, en ningún momento de la gráfica voy a hallar un valor de R
que haga menor que la necesidad de material. Es decir, la necesidad de material aquí es mínima. Y si el radio empieza a crecer de eso, empieza a subir la necesidad de material. De tal manera que entre más amplio, más grande es el radio, más material voy a necesitar. Entonces, ¿para qué dar un radio pequeño? ¿O para qué dar un radio grande? Si puedo dar un radio óptimo. Con este radio de aquí, ¿cuánto valdría la altura de la caja? La altura de la caja era B sobre pi por radio al cuadrado. Entonces, despejamos, fue lo primero que despejé. Si el volumen es fijo, la altura es B sobre pi radio al cuadrado. Sustituyo entonces este valor de volumen sobre pi por el radio al cuadrado. El radio elevado al cuadrado es la raíz cúbica de B sobre 2pi elevado al cuadrado. Esa sería la altura. Si me dan un valor de volumen, ya podría calcular el radio y la altura de la caja. Pero además, con esta información, ya puedo calcular el área de la superficie de la caja, sustituyendo el mismo radio, raíz cúbica de B sobre 2pi. En la función, a su vez, ¿es cierto? Que puede determinarla aquí. 2pi r cuadrado más 2b sobre 2pi r cuadrado. Pero r es la raíz cúbica de b sobre 2pi al cuadrado. Luego tenía que sumarle 2b sobre r sobre el radio. Pero el radio es raíz cúbica de b sobre 2pi. Esta de aquí sería el área de la superficie que podría procesarla algebraicamente y tratar de reducirla, ¿no? Pero en lugar de hacer eso, fíjense que lo que acaban de resolver son muchas situaciones en una sola, en donde yo puedo sacar conclusiones para, por ejemplo, un volumen establecido, digamos, de 100 centímetros cúbicos. O si no, otro dice, ¿sabe qué? Su cálculo sirve si es que el volumen es de 200 centímetros cúbicos. O viene un gerente más exigente, ¿no? Y dice, ¿verdad? Yo necesito que usted me calcule para todos los envases de mi fábrica. Y en mi fábrica trabajamos 3 tipos de envases. Uno de 100, otro de 200 y otro de 500 centímetros. Entonces yo tengo que estar a la altura del pedido y tener mi resolución, mi análisis, porque esto se hace para poder alimentar la información que va a las computadoras, porque ni modo que se pongan a hacer a mano las latas, ¿no es cierto? Y las máquinas ya harán esto automáticamente. Pero como ya está analizado, pues ya es obvio que va a ocurrir así. Supongamos que quieren trabajar con esto y dicen, a ver, ¿qué otras conclusiones puedo sacar? Esto está bien, pero ¿y si el caso es real? Es decir, el volumen es 100 metros cúbicos. ¿Es suficiente esa información? 100 centímetros cúbicos. ¿Es suficiente esa información para saber el diseño de la lata y todo esto? Veamos si es cierto. Lo más fácil de sacar sería el radio, ¿no es cierto? Raíz cúbica del volumen, que sería 100 sobre 2pi. Entonces calculan eso, ¿no es cierto? Dividen 100 para 2pi. Y le sacan la raíz cúbica. Es decir, el radio ha sido 2,
51 radio, ¿no? Centímetro. A ver, la lata para 100 centímetros cúbicos debe tener 2,51 centímetros. Imagínense, tanto volumen y una latita de apenas 2,5 centímetros. Más o menos tendría la base de una latita de esas cilíndricas de sardina. Y la altura. La altura sería igual a los 100 centímetros dividido para pi por la raíz cúbica. El volumen, que volvería a ser 100 centímetros cúbicos, dividido para 2pi elevado al cuadrado. Esto de aquí ya sabíamos que es 2,51, por lo tanto será 100 sobre 2,51 al cuadrado por pi. $5,05 centímetros. Y esto de aquí, ¿qué área de la superficie les va a dar? El área de la superficie va a ser esta. Es decir, ¿es esto? El área de lata o de hojalata que va a ocupar el envase. Sería 2pi por esto. Esto ya sabemos, ¿no? Es 2,51. Más 2 por 100 sobre esto de aquí, que es 2,50. ¿Qué cantidad de material va a ocupar en hacer una lata? Hacer una lata va a ocupar voy a poner por partes. 39,58, yo diría 40. Pero bueno. 58, 5 más 200 para 2 puntos. Yo diría 80, ¿no? Pero bueno, 79,68. Eso me daría 119,26 centímetros cuadrados de material. Siendo prácticos, el área de la superficie, ¿cuánto sería? 120 centímetros cuadrados. Es decir, con 120 centímetros cuadrados pueden forrar una caja de 100 centímetros cúbicos de contenido. ¿Será cierto que el contenido es 100 centímetros cúbicos? Tendría que multiplicar pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Cuánto les daría eso? Les debería dar 100 centímetros cúbicos. A 29,9 centímetros. 100 centímetros. Es decir, para encerrar este volumen es necesario esta cantidad de material con esto de radio y esto de altura. Pero fíjense lo que están diciendo aquí. Si este es el radio, ¿cuánto sería el diámetro? El diámetro sería 5, ¿no es cierto? Coma 2 prácticamente centímetros.
¿La diferencia entre este y este es significativa? Prácticamente no. ¿Qué conclusión estaríamos sacando? Más general todavía. Que para minimizar la cantidad de material que se gasta en un envase cilíndrico, lo que hay que hacer es que el diámetro y la altura del envase sean iguales. El diámetro y la altura del envase sean iguales. Eso será, o ese objeto geométrico les dará el máximo volumen, ¿no? A ver, les dará el volumen adecuado, minimizando la cantidad de material. Minimizando la cantidad de material. Es decir, si yo les planteo esto, así, tal como está, sin dar ningún dato de nada, les podría preguntar, demostrar que la menor cantidad de material que se necesita para construir una caja cilíndrica es cuando el diámetro y la altura son iguales. Entonces, de allí tendríamos que resolver, ¿no? Y demostrar que esto y esto. A ver, que esto es la mitad de esto. Porque como el diámetro es el doble de esto, entonces 2 veces esto será igual a la altura. Y ahí tienen ya prácticamente listo, ¿no? Solo a este le multiplíquenle por 2 y demuestren que esto es igual que. Les dejo ahí propuestas. Se pueden hacer elevando al cuadrado, a ver, elevando al cubo, R y H. Y allí simplificarán y les dará. Bueno. Por ahí va la cosa, chicos, ¿no? Entonces, ya que estamos grabando, hagamos uno que es un poquito más rápido, que también le podría analizar con todos estos elementos, ¿no? Igual sí les voy a decir cuáles serían, pero voy a ir un poquito más directo a las conclusiones. Porque sería un caso parecido a este de aquí, que sería el 3, que implica determinar uno de estos dos y minimizar el costo. A ver, es un poco parecido a los que hemos estado haciendo, ¿no? Pero con una implicación que le hace muy distinto. Porque si bien es cierto, repetimos la figura, esto me quiere dar un volumen fijo con una tapa cuadrada, ¿no? Es decir, si esto de aquí vale X, esto también vale X. Y esta sería una altura, Y. Es decir, el volumen es fijo y sería X al cuadrado Y. Les pongo la situación primero, ¿no? Esta caja va a tener una tapa, es decir, no está abierta. Eso ya le hace distinto a la que hacíamos de la caja de cartón. Y obviamente va a tener también una base, si no se desfonda, ¿no es cierto? Dice que esta base y esta tapa cuestan, ¿no?
¿cierto? Cuesta 3 centavos el centímetro cuadrado. Puedo decirles a centavos del centímetro cuadrado, pero como ya estoy dejando todo en función de letras, voy a considerar un valor numérico. Mientras que el material para los lados dice que cuesta 3 medios de centavo. A ver, centavo sería así mismo. Creo que el símbolo es solamente con una línea. Bueno, el centímetro cuadrado. Es decir, tapar los lados cuesta la mitad de lo que cuesta hacer la base y la tapa. Lo cual es lógico pensar, porque si la base no es buena, se desfonda. Si la tapa no es buena, algo se hunde aquí. Mientras que esto de aquí le puede sostener. ¿No es cierto? A esto de aquí, tal vez con un material un poco más barato. Fíjense cómo cambió la situación radicalmente por el hecho de poner costo. Insisto, ¿no? Esto le puedo decir que vale A centavos el centímetro cuadrado y este que vale B. O A sobre 2 también puede haber puesto. Ya va a depender, ¿no? Pero supongamos que las condiciones del problema son estas y estas del problema. El volumen es fijo. Por lo tanto, automáticamente estoy diciendo que es auxiliar. ¿Cuál sería entonces el objetivo? La función objetivo. Como me está hablando de costo, sería el costo. Y el costo sería las áreas multiplicado por lo que cuesta cada centímetro de esa área. El área de la tapa es igual que el área de la base y valen lo mismo. El área de la base vale X por X. X al cuadrado, pero no es una base, sino es una base y una tapa. 2X al cuadrado. Multiplicado por el costo de esta cantidad de material en centímetros cuadrados. El costo es 3 centavos, es decir, 3 sobre 100. 0,03, ¿no? Para sacar en qué? El costo en dólares. Esto es 3 centavos. Pero el costo es no solamente la base y la tapa, sino hay que sumar los lados. Y los lados son XY aquí, ¿no es cierto? XY acá, XY atrás y XY acá. Son 4XY, porque la base es cuadrada. Son 4XY por el costo, que sería 3 medios sobre 100, o sea, 3 sobre 200. Este de aquí es el objetivo. Hay que optimizar el costo. 2 por 3 sería 6 cienavos, ¿no es cierto? Bueno, ya podría ponerle en decimal x cuadrado más 4 por 3 sería 12 sobre 200, que terminaría siendo 6 cienavos de x por y. Pero si le pongo y, tengo dos incógnitas. Por lo tanto, para eso me sirve esto. Y sería b sobre x cuadrado. El volumen que es fijo dividido para x al cuadrado. Y recién ahora tengo el costo. Y ya visto así, ¿no es cierto? Puedo sacar la mitad 3, la mitad 50, sería 3 cincuentavos de x cuadrado. Más, igual, ¿no? 3 cincuentavos, pero sería
3/50. Este cuadrado se va con este y sería b sobre x. Queriendo aquí resolver el problema y optimizar esto, sabiendo que puedo hacer todo el análisis que hice anteriormente y que, fíjense, este análisis del costo es un tanto similar, o sería un tanto similar al que hice hace un rato para la caja cilíndrica, porque es obvio que el costo está directamente relacionado con la cantidad de material. Entonces, minimizar la cantidad de material, más o menos, me equivaldría a optimizar el costo. Pero como ya está un costo específico, ¿no es cierto? Más me va a convenir que las medidas de los lados sean más grandes que las medidas de la tapa y de la tapa y de la base. Porque valen la mitad. Es parecida, pero no, nunca va a ser lo mismo. No es que minimizo área y con eso minimizo costo. No necesariamente. Entonces, esto de aquí sería costo prima. 2 por 3 sería 6/50. X, derivando esto sería menos 3/50 que no derivo por b sobre este que sería el cuadrado. Y esto igual a 0. Esta sería la derivada del costo. Y de aquí, pasando al otro lado, sería menos 3/50 de b sobre x al cuadrado igual a menos 6/50 de x. Por lo tanto, a ver, voy a hacer todo, ¿no? Sería menos se va con menos. Entonces sería 3 por 50 sobre 50 por 6, ¿no? O 6 por 50. Este 6 viene dividiendo. El volumen se queda. Este x cuadrado se va. Por x sería x al cubo. Este 50, este 50, este 3 es 1, este 6 es 2. Es decir, la x para optimizar esto ha sido igual a b sobre 2 raíz cúbica. El volumen dividido para 2 hace que la y sea igual al volumen sobre x, que sería la raíz cúbica de b sobre 2 elevado al cuadrado. Estas dimensiones, ¿no?, hacen que la caja sea construible. Y de ahí, supongamos que el volumen es igual a ver, pongamos lo mismo, 1000 centímetros cúbicos. Yo necesito que esto tenga 1 litro de capacidad. Con estos costos de material, sí se han fijado los Tetra Paks, ¿no? Esos paralelepípedos en el que vienen los jugos y esas cosas. Sería entonces que x es igual a la raíz cúbica de 1000 sobre 2, es decir, la raíz cúbica de 500. Una vez voy a ponerle con decimales para sacar alguna conclusión. La raíz cúbica de 500 sería 7,94 centímetros. Es poco, ¿no? Más o menos como un tarrito de jugo de 1 litro. Por algo tienen esas medidas, ¿no? Además del almacenaje, que es otra cosa importante, ¿no? Y sería entonces esto, es decir, 1000 sobre 7,94 al cuadrado. 7,94 al cuadrado. 1000 para eso.
15.87. Fíjense que este de aquí aproximadamente es la mitad de este. Más o menos. Si es que esto fuera 16 y esto fuera 8, este sería la mitad de este. Es decir, más o menos aquí están obteniendo una forma que con estos costos, ¿no es cierto? El recipiente ideal es que la base, ¿no es cierto?, tenga la mitad de longitud de lo que tiene la altura. Siempre han visto que no les dan estos envases, este tipo de envases nunca son anchos y poco altos, ¿no? Y bajos, sino más bien son delgados y altos. Es por eso. Y allí en general. Finalmente el software, ¿no? Veamos cómo me puede ayudar el software. Después de hecho los análisis viene el software. Y el software les va a permitir escribir cosas de este tipo, por ejemplo. Dos problemas, ¿no? El primero decía, área de la superficie, le voy a llamar Y. El área de la superficie era igual, según lo que resolvimos los encajes, ¿no? El área de la superficie era igual. Dos cajas voy a escribir aquí. La primera era una caja cilíndrica, ¿no? Área de la superficie, 2πr cuadrado, sería 2pi por r, que voy a hacerle x al cuadrado, más 2 veces el volumen sobre el radio. 2 veces el volumen, ¿no?, dividido por el radio, que sería x. Este es el modelo matemático. Si yo hago la gráfica, acuérdense cómo era nuestro. Hagamos por acá. Y le vamos a ver. No. Voy a alejarme un poquito, ¿no? Y fíjense nosotros cómo lo intuimos. Bastante similar, ¿no? Ahora, claro, acá le estamos viendo sin conservar la proporción, ¿no? Sino esto de aquí está mucho más achatado que cómo crece esto. Si le quito esa representación proporcional y le pongo tal cual, ahí sí sale mucho más parecido a la gráfica que ya hicimos, ¿no? Este de aquí tiene concavidad hacia abajo, acá tiene concavidad hacia arriba, aunque no se le vea, pero en el otro ya vieron que era así, más bien esta se estiraba un poco más. Y la de acá arriba baja a un mínimo y luego sube. ¿Cómo será? Y el volumen va a depender, ¿no? Como estoy haciendo con volumen de 1, imagínense. Así es que el volumen va cambiando. Fíjense cómo se va separando, ¿no? Y eso pueden decir, qué sé yo, ¿no? Un decímetro cúbico, un metro cúbico, por lo general un decímetro cúbico es 1 litro, ¿no? Entonces, ahí está. Cuando tiene 1 litro, por ejemplo, ¿no? Ahí estaría cuando tiene 2 litros, por ejemplo. Y lo que me sale aquí son valores de Y, es decir, de área de superficie, cómo va creciendo cuando el volumen varía, ¿no? Y la otra, el modelo sería de costo, es decir, el costo ahora sería Y, para que sea igual a. En el costo, la fórmula me salió 3/50 de x al cuadrado,
3/50 x al cuadrado, ¿cierto? Siendo x la longitud de la base, más 3/50 de b sobre x, más 3/50, ¿no? De b, ahora sería sobre x. Veamos que se puso 3/50. Bueno, va a dar lo mismo, ¿no? No se puso el 50K, pero sí. Ahora le voy a poner acá arriba 3. Y acá abajo 50x, para que sea igual. Ahí sí. Veamos cómo es este modelo. Hacemos la gráfica, ¿no? Y le vemos en representación no proporcional, ¿no? Más de cerca. Y en proporcional. Si es que le toman no proporcional, esta de acá se aparece a esto. Veamos qué tanto se aparece si hiciera tal como hiciera en una hoja. Fíjense que aquí la asíntota, ¿no? Sigue siendo el eje Y, tanto para el uno como para el otro. El coste sale casi igual, un poquito más de acá nomás. Pero a fin de cuentas esto de acá no me interesa como modelo matemático. Ahora, en la caja cilíndrica, esto de aquí baja a un mínimo y de ahí crece, ¿no es cierto?, al infinito. Acá ocurre lo mismo, pero mientras que el valor de x, es decir, la base, el valor de la base es más pequeño, el costo sube. Llega un momento ideal, más o menos aquí, en el que el x vale la mitad de la altura. Y ahí minimizamos el costo. Y a partir de allí, entre más ancho le empiece a hacer, cada vez cuesta más la caja. Así lo interpretaría. Acá, en cambio, entre más pequeño el radio, más material se necesita. A tal punto que cuando el radio vale esta cantidad, ¿no? Raíz cúbica de b sobre 2pi, creo que es donde se ocupa la menor cantidad de material posible y de allí empieza a subir la cantidad de material, acá en cambio el costo. Para eso le sirve el software, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, espera. Como ya estamos terminando el curso, el día lunes, ustedes van a tener una evaluación sobre 2 aspectos. El resultado 4 y el resultado 5. El resultado 4, ¿no? Les voy a plantear una situación de evaluación sobre estos 3, uno de estos 3, o algo que aglutine los 3. Y se deriva con facilidad todo tipo de funciones usando las reglas. Eso ya sabemos. Escribe fácilmente un diferencial a partir de la derivada de una función. Eso también ya sabemos. Y capaz que por allí sería lo más práctico, ¿no? Resuelve problemas de aplicación utilizando derivación y diferenciación implícita. Esto de velocidades de sombras y de variación de variables relacionadas, ¿no? ¿Qué hice? Esa sería la una. Y la otra, ¿qué nomás saben hacer aquí? Realiza derivadas de primer orden y de orden superior. Como derivadas y como diferenciales, ¿no? Acuérdense, o como diferenciación implícita. Luego, derivadas de orden superior para hallar máximos, mínimos y puntos de inflexión. Solamente como funciones, no como lo que estamos haciendo ahorita.
Y son capaces de analizar esas funciones construyendo las gráficas. Es decir, pueden analizar una función sin que esa función todavía sea un modelo matemático. Hoy día hemos hecho, ¿qué pasa si la función, además de ser función, es modelo matemático? O al revés, ¿no? ¿Qué pasa si el modelo matemático se hace función? Lo que acabamos de ver aquí. Aquí. Modelo matemático es solamente lo que está de X hacia la derecha. Mientras que función es todo el dominio. Eso sería, chicos, del examen.